definimos a los divertículos de esófago? Son como invaginaciones de la pared del esófago de aspecto sacular y que comunican con la luz del esófago a través de una apertura que puede tener un tamaño variable. Como vemos en la imagen, aquí vemos un gran divertículo en esta parte, ¿ya? Y está comunicando con la luz esofágica. En el esofagograma podemos ver la presencia del divertículo en la parte inferior del esófago. Son relativamente frecuentes y se clasifican de varias formas. Se denominan verdaderos cuando todas las capas del esófago están presentes en la pared del divertículo. Sabemos que el esófago tiene dos capas musculares y tiene su mucosa. Entonces, estos sí son los divertículos verdaderos. Y los falsos son cuando la pared del divertículo solamente está formada por la mucosa y submucosa, formando una hernia a través de la capa muscular del esófago. La mayor frecuencia se registra entre los 30 y los 40 años de edad. El predominio en el sexo masculino es señalado casi por todos los autores, ¿ya? Los divertículos faringoesofágicos son los más frecuentes y representan entre el 54% y el 82% de todos los divertículos esofágicos. Después tenemos los parabronquiales, que representan el 10 al 18%, y los epifrénicos, que son los más escasos, con una incidencia que oscila entre los 2.5 y 14%. Dentro de la fisiopatología diremos que el mecanismo de producción de estos divertículos siempre generalmente descansa en una alteración que hay en la dinámica de la deglución, actuando sobre una zona débil que hay en la hipofaringe, que está situada en la pared posterior de la faringe, ¿ya? A nivel de los haces más bajos del constrictor inferior. Estas fibras se entrecruzan y delimitan una región en forma triangular, lugar de menor resistencia en la unión faringoesofágica. O sea, la parte media de esta entrelazado es una zona débil, también llamada depresión faríngea o el triángulo de Kiltian o de Leimer. Según su localización, los divertículos pueden ser el faringoesofágico o divertículo de Zenker, que dijimos que es uno de los más frecuentes, que se localiza en la parte superior del esófago. Es un divertículo por pulsión. El divertículo medio esofágico es un divertículo por tracción. Generalmente los diferencias entre pulsión y tracción. La pulsión es cuando hay un exceso de presión interna, lo cual hace que se produzca la herniación. En cambio, los por tracción son generalmente por bridas que traccionan de la parte externa del esófago. Y por último, el divertículo epifrénico en la parte inferior del esófago, próximo al diafragma, que también es un divertículo por pulsión. Aquí tenemos esta imagen, este es el famoso divertículo de Zenker, que aparece en este entrecruzamiento de estas fibras musculares, donde se produce una zona de debilidad y se produce la aparición de este divertículo. Ahí en el esofagograma podemos ver también la imagen a nivel del esofagograma. Igualmente aquí podemos ver ya un aórtico brónquico, más o menos el tercio medio del esófago, ¿ya? Y aquí tenemos un divertículo epifrénico que está prácticamente por encima, ¿ya?, de la unión gastroesofágica, bien por encima, cerca encima del diafragma, que así descansan este tipo de divertículos. Según el mecanismo de formación, los divertículos, como le dije, por pulsión, cuando se deben al aumento de la presión intraesofágica, que ocasiona una hernia de la capa mucosa a través de las distintas capas musculares del esófago, ya que se hernian y pues esta capa mucosa sale, ¿ya? Y los divertículos por tracción, que se deben generalmente, como dice, a cicatrices y adherencias periesofágicas. Vemos otro ejemplo de los divertículos. ¿Ya? Aquí tenemos un pequeño divertículo. En esta parte podemos apreciarlo. ¿Ya? El divertículo es del tercio medio del esófago. Los divertículos del cuerpo del esófago se observan preferentemente en los 2 tercios inferiores del esófago. Cuando se localizan a 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior, reciben el nombre de divertículos epifrénicos. No son muy frecuentes, como dijimos, y en algunos casos las lesiones son congénitas y representan una forma frustrada de una fístula esófago-traqueal, o sea,
Probablemente el niño nació con este tipo de divertículo, como le digo, que es una forma frustrada de una fístula esófago traqueal, que son las famosas que se producen estas fístulas, los cuales producen muchas veces la poragenesia, muchas veces de esófago también, y se producen comunicaciones anormales entre el esófago y la tráquea. Los divertículos del cuerpo esofágico también son divertículos por tracción, son frecuentes en los países desarrollados, se deben a deformaciones o cicatrices del esófago como resultado de enfermedades inflamatorias crónicas a nivel del mediastino. Los divertículos del tercio medio del esófago suelen ser de pequeño tamaño, de forma redondeada y de cuello ancho, lo que explica que raras veces retengan alimentos. Son relativamente frecuentes. Ya entonces, pocas veces, como digo, van a retener alimentos porque el orificio de comunicación que es pequeño, el orificio con el cual comunican al esófago. Dentro de las manifestaciones clínicas son muy variables y dependen fundamentalmente de su tamaño y localización, por supuesto. La mayoría de las veces son asintomáticos, pero los del cuerpo esofágico pueden ocasionar disfagia y a veces regurgitación, síntomas habituales del divertículo de Zenker. ¿Ya? Los grandes divertículos del tercio medio esófago también pueden producir disfagia y regurgitaciones. ¿Ya? Dentro del diagnóstico, por lo generalmente radiológicamente se puede hacer el diagnóstico. El contraste vario permite ver con la facilidad el tamaño y la situación de la bolsa diverticular. La endoscopía también agrega información, aunque no es muy buena, salvo que en caso de que se sospeche de la presencia de un cáncer. ¿Por qué? Porque a veces el orificio de comunicación del orificio es pequeño y la endoscopía no nos permite poder ver. En cambio, la radiografía de vario pues sí nos va a permitir ver el tamaño y la forma del divertículo. La endoscopía no nos permite ver eso. Aquí vemos otro divertículo epifrénico, como digo, que está inmediatamente por encima de la unión esófago-diafragma, de esófago gástrica. Como le dije, endoscópicamente los divertículos del tercio medio del esófago suelen ser de pequeñas dimensiones y cuello ancho. Los divertículos epifrénicos suelen presentar un cuello estrecho, aunque su tamaño puede alcanzar grandes proporciones. Producen incluso una reducción de la luz esofágica porque comprimen. Como los divertículos epifrénicos son por pulsión, su pared está formada por una capa de mucosa y submucosa, la cual aumenta el riesgo de perforar cuando hacemos la endoscopía, ya que con la endoscopía vamos a introducir aire en esta zona. ¿Ya? Entonces ahí tenemos imágenes endoscópicas, ya divertículo faringo esofágico o de Zenker. Tenemos el divertículo también por un divertículo por tracción a nivel de tercio medio. ¿Ya? Imágenes también aquí de bridas que se producen ya a nivel de la parte medio torácico, un divertículo producido por tracción, ¿ya? A nivel de tercio medio. Dentro del tratamiento, los divertículos asintomáticos no requieren tratamiento, pero en los pacientes con disfagia o serios problemas de regurgitación está indicada la cirugía. En la mayor parte de los casos de los divertículos epifrénicos se practica una fundoplicatura si la miotomía llega al esfínter esofágico inferior, o sea, si se hace una resección del divertículo bien baja, pues es necesario hacer una fundoplicatura. Aquí tenemos un tratamiento del divertículo de Zenker, donde vimos ahí la zona triangular del entrecruzamiento de las fibras musculares, ya donde se produce la debilidad y se produce la formación. Entonces lo que se tiene que hacer es la resección del divertículo y consiguiente sutura posterior de la zona que se ha hecho la resección. Aquí vemos al divertículo conteniendo restos alimenticios. Acá tenemos otro divertículo también, está el esófago y un divertículo de Zenker. Muchas gracias.